Ante la inmensidad de la naturaleza, el hombre busca refugio en la ciencia. Vulnerable a las consecuencias del impacto causado por el cambio climático, se prepara para una nueva era de riesgos. En tiempo de ciencia, mar adentro. Amigos, ¿qué tal? Es miércoles, es tiempo de ciencia y es tiempo durante toda esta temporada de hablar de los resultados de la Semana del Posgrado que tan atinadamente se realizó este año también, para beneficio de la sociedad y para mostrar los resultados que la academia tiene para nosotros en temas verdaderamente importantes. Y le voy a decir, por ejemplo, que el día de hoy vamos a estar en el estudio con uno de estos estudiantes del posgrado, que además nos da la oportunidad de asomarnos al tema cotidiano, cambio climático, pero ahora asociado a las costas. Y usted sabe, nosotros, por fortuna, vivimos cerca de la costa. Y entonces habría que ver cómo podría comportarse el hombre frente a los embates del cambio climático. Y yo le preguntaría, para el caso a la gente que nos está viendo el día de hoy, ¿qué significa para usted variabilidad y cambio climático? Bueno, pues variabilidad considero que es un factor, o ciertos factores que se van modificando conforme se cambian ciertas variables. Es obvio, pues cambios que se dan de forma, relativamente están cambiando constantemente. Y bueno, cambio climático, estamos en una época en que pues el cambio de climas, el cambio de estaciones, el cambio brusco de temperaturas, de fenómenos naturales, todo ese tipo de cosas, es el cambio climático. Y en sí, variabilidad y cambio climático, pues es el cambio y las variables en este tipo de temperaturas y fenómenos. No sé, variabilidad a mí me suena a que con mucha diversidad, como a varios cambios a lo largo de cierto tiempo. Y cambio climático, pues lo primero que se me viene a la mente es como el derretimiento de los polos, el deshielo, todo eso, y pues que realmente tenemos que tomar acciones para combatirlo, o sea, para evitarlo y que en algún punto nos afecte. Pues para mí la variabilidad es el hecho de que no tengamos como algo constante o repetitivo, que sería, por ejemplo, temperaturas, especies y todo ese tipo de cosas. Y el cambio climático ya es como la modificación de estos. Por ejemplo, las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, es el hecho de que están fechadas a ciertas etapas o meses del año, y en el cambio climático estamos viendo que ya presentamos estaciones del año cambiadas. Por ejemplo, los tiempos de lluvia ya no son exactamente como antes se hacían y así, el calor y todos los climas están cambiando. Ya no depende de la estación del año, sino del cambio que está habiendo a nivel mundial. Ya estamos aquí y estamos con el maestro Arturo González Baeza. Maestro, bienvenido. Muchas gracias. Nos apasiona mucho el tema porque todos los días en la calle estamos hablando de él sin saber muy bien a bien qué sigue, ¿no? Okay. Su tema habla sobre un modelo de riesgo, ¿no? De medición del riesgo sobre la variabilidad natural del clima o el cambio climático en zonas costeras. Y usted en su resumen decía casi del 60 al 80%, no me quiero equivocar, usted me corrige, usted es el que sabe, la población mundial vive cercano a una costa. ¿Qué significa este primer dato, maestro? Sí, bueno, este 60% de la población mundial que vive cerca a las costas se refiere básicamente a que son poblaciones que están entre los 5 y los 10 kilómetros pegados a la línea costera. Pero además tenemos que más de 8 de las 10 grandes ciudades de todo el mundo
también se encuentran en la zona costera. Por lo tanto, este tema de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático en zonas costeras, pues tiene una vital importancia para su evaluación, ¿no? Maestro, usted utiliza un concepto que es la primera vez que me toca a mí, por lo menos recordarlo, ¿no? Amenaza clave. Bueno, sí, las amenazas clave se refiere básicamente a aquellas amenazas que están determinadas para un sitio en específico. Ya sabemos que el cambio climático genera ciertas amenazas dentro del concepto del globo terráqueo. Entre ellos está el incremento del nivel del mar, presencia de lluvias torrenciales, sequías por otro lado, también presenta lo que son deslaves, desborde de arroyos. Entonces, al referirnos con amenazas clave, nos referimos a ciertas amenazas que solamente aplican para un sitio. En nuestro caso, Baja California Sur, a aquellas amenazas clave que están afectando a nuestra población y a nuestro estado, son principalmente lo que es el incremento del nivel del mar, lo que serían las lluvias torrenciales y lo que es también, curiosamente, la sequía. Esas tres amenazas son las que más, al parecer, van a repercutir en nuestro estado. Maestro, frecuentemente tenemos en el estudio otros investigadores y enfocamos siempre las cuestiones, o casi siempre, a las cuestiones biológicas, a la naturaleza de las cosas, ¿no?, que van a sucedernos, ¿o no?, desde una perspectiva así, biológica. Su estudio me pareció muy relevante porque ha sido usted capaz de trazar diferentes caminos para abordar un solo tema. Y estos caminos lo constituyen otras ciencias, entre ellas las ciencias sociales, lo cual mete al hombre como el centro de la discusión y la reflexión. ¿Quiénes lo acompañan en esta investigación? ¿Por qué es necesario? Bueno, esta investigación surge con base en trabajos que ha estado desarrollando el doctor Oscar Arizpe en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, junto con otros colegas de esta misma universidad, como el doctor Jobs Gould, que es un hidrólogo muy reconocido, el doctor José Urciaga, y también tenemos colaboración con otras personas, por ejemplo el doctor Paul Ganster de la Universidad de San Diego, donde estamos trabajando este modelo de vulnerabilidad como un modelo multidisciplinario, es decir, incluye tanto la parte física, la parte biótica, pero también estamos evaluando la parte social y la parte económica. Entonces, ¿cómo todos estos indicadores pueden permitirnos evaluar cuál sitio es más o menos vulnerable al incremento del nivel del mar, a las lluvias torrenciales o a la sequía? Entonces, esto es importante. Muy, muy importante. Le voy a preguntar como preguntan los niños, ¿y qué nos va a pasar pues con el aumento del mar? ¿Qué nos puede pasar aquí? Sí, bueno, casi todos los trabajos que se han enfocado principalmente a qué pasaría con el incremento del nivel del mar, porque es lo más obvio que tenemos, el mar, y vamos a la playa y de repente vemos que sube la marea, claro, o se bajan muchísimo las mareas. No nada más es el incremento del nivel del mar lo que pudiera afectar a nuestro estado. También está, lo comentaba, las sequías y también está lo que son las lluvias torrenciales. Nosotros dependemos como estado prácticamente de los huracanes para poder obtener agua. Sí. Y con esta agua recargamos los mantos acuíferos y podemos obtenerla. No tenemos ríos, ni arroyos, ni lagos, ni lagunas importantes como para obtener esa agua de consumo. Por tanto, los huracanes para nuestro caso casi siempre son benéficos, los vemos como algo bueno, aunque sabemos de las consecuencias de sus desastres en cuanto a viento y lluvias. Y uno de estos desastres es precisamente que corren los arroyos durante esta temporada y estos arroyos se desbordan. Entonces ha habido ocasiones en donde el desborde de arroyos puede ocasionar inundaciones a poblaciones costeras, como en nuestro caso sucedió en el 70 y tantos con el huracán Lisa, ¿no? ¿Cómo no? Entonces, bueno, en cuanto al incremento del nivel del mar, en algunas ciudades se ha tomado en consideración que este incremento sería mínimo. Por ejemplo, en el caso de La Paz estamos hablando de que pudiera incrementarse el nivel del mar de aquí a 100 años unos 20-25 centímetros, no más, en algunas zonas. Sin embargo, en otras zonas puede ser hasta 1 metro, por ejemplo, en la zona de Puerto Chalec. Pero esto depende, el daño que puede ocasionar depende principalmente de indicadores como el relieve,
del perfil costero, así es, la presencia de poblaciones humanas, es decir, si no hay una población, pues no hay una vulnerabilidad que pudiera medirse, ¿no? Esto es muy importante, mientras no nos expongamos, y es todo este tema nuevo también de los desastres de verdad son naturales o es la frontera entre el ambiente y nosotros, ¿no? Lo que pone tensión y por consecuencia riesgo, ¿no? Maestro, hasta ahorita, sus conclusiones más importantes, ¿hacia dónde apuntan? Bueno, las conclusiones, hemos realizado un modelo preliminar y lo hemos aplicado a 2 estudios de caso. En este caso fue para La Paz, para la ciudad de La Paz, y para la parte de San José del Cabo, principalmente el estero y las áreas colindantes. Este modelo parece que refleja muy bien aquellos indicadores relevantes que nos permitan determinar cuáles sitios son más o menos vulnerables. Para ello lo que hicimos fue regionalizar las áreas de estudio con mapas y con sistemas de información geográfica, que es lo que más se utiliza actualmente, y con estas unidades ambientales aplicamos el modelo y vemos cuáles son más o menos vulnerables. Principalmente las zonas urbanas de perfiles costeros bajos o planicies costeras son las que presentan mayor vulnerabilidad al incremento del nivel del mar, pero también presentan una vulnerabilidad aquellas ciudades que están cercanas a arroyos de una alta magnitud. Claro, ahí hablamos de otra de los indicadores que ustedes están midiendo, que es las lluvias torrenciales, ¿no? Así es. Y finalmente, hace un año trabajamos en conjunto con un proyecto con la Conagua para generar el programa de medidas preventivas y de adaptación contra la sequía, que es a nivel nacional, y aplicamos este modelo también evaluando la vulnerabilidad por sequía en todo el estado, y nos dimos cuenta cuáles fueron los acuíferos que más vulnerables estaban ante precisamente este agotamiento de los recursos. Principalmente sería La Paz, claro. Principalmente sería el acuífero de San José de Cabo, pero también el acuífero de Santo Domingo, ¿no? Entonces son resultados preliminares muy interesantes. Y por último, pues estamos ahorita en la etapa en donde queremos este modelo hacer un análisis de sensibilidad para ver cuáles indicadores son los que más o menos inciden en esta vulnerabilidad y dejar un modelo más sencillo que pueda ser aplicado tanto a todo el estado, pero también replicable a otros estados de la República. Es decir, apenas estamos construyendo cómo medir o cómo asomarnos a lo que pudiera ser la realidad en unos 100 años, así ¿no? es. Y eso implicaría también que, de ser exitoso el estudio, que eso esperamos, ¿no?, pudiera desarrollar herramientas, como decía en una entrevista hace días, para la toma de decisiones. Así es. ¿Correcto? Así es. Es decir, su material de tesis tendría una salida el día de mañana como una posible aportación a las políticas públicas en materia de riesgos. Uno de los objetivos de la tesis es ese finalmente, porque podemos tener un buen modelo, podemos tener unos buenos mapas de riesgo, vulnerabilidad, pero si esto no se utiliza para los planes y programas de desarrollo en cuanto a políticas públicas o políticas ambientales, pues quedaría solamente en un papel, ¿no? Entonces la idea es esa precisamente, incidir. Nos estamos metiendo ahorita en camisa de 11 varas con el tema, pero es importante tratarlo. No lo puede usted soslayar, ni yo tampoco. Se han hecho atlas de riesgo, mapas, incluso se ha llegado a algunas políticas de manejo en ciertos casos. Pero esta mirada que usted está proporcionando es a larga distancia. Estamos hablando casi de 100 años, lo que pudiera ser modificado. ¿Usted considera que entonces tendrían que tomarse desde hoy decisiones en ese sentido? Sí, bueno, a pesar de que tomamos indicadores o algunos índices para calcular la vulnerabilidad a largo plazo, este modelo nos da una fotografía actual y también lo que pudiera pasar a futuro. Entonces, actualmente ya se puede implementar en los modelos de riesgo, y una de las cosas que adolecen los modelos de riesgo actualmente en nuestro país es que no integran todas estas variables, ¿no? La variable ambiental, social, la variable biológica. Entonces, a veces se quedan muy cortos en cuanto a la evaluación. Y una vez que este modelo además permite centrar los esfuerzos que tienen las autoridades en los sitios que tengan mayor vulnerabilidad y dejar de lado por el momento aquellos sitios que tengan una menor vulnerabilidad, precisamente para ahorrar esfuerzos y dineros, ¿no? Es decir, hacer una agenda prioritaria de lugares o focos de atención. Así es. Cuando usted me habla de todas estas variables, ¿no?, que tienen que ser analizadas, me pregunto, ¿un atlas de riesgo no las contiene?
No, de hecho ¿no? yo analicé el Atlas de Riesgo de la Ciudad de La Paz, ¿Sí? y es un atlas que todavía adolece de muchos indicadores e índices que se utilizaron. ¿Cuál es el problema? En nuestro país a veces queremos adaptar o adoptar modelos de cualquier índole que se han desarrollado en otros países y no podemos porque no tenemos esos índices o esos indicadores que nos permitan hacer los análisis. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar cuáles indicadores podemos nosotros generar similares a los que ya existen con lo que tenemos en nuestro país o en nuestro estado y generar nuevos modelos de vulnerabilidad o de cualquier otro tema que puedan reflejar realmente la realidad de nuestro estado. Entonces este modelo está utilizando indicadores e índices que no se habían contemplado en otros modelos, pero que pueden utilizarse en México, en cualquier parte de la República Mexicana, que son fácilmente accesibles y que pueden calcularse, pero no se han utilizado desafortunadamente en lo que menciona, ¿no?, de Atlas de Riesgo. Tendríamos entonces una película, ¿no? Tendríamos un escenario, la historia, porque me habla usted de una historiadora, además de muy buena talla, que haría un recuento de lo que hemos sido, urbanísticamente incluso, ¿no?, ambientalmente, y tendríamos una proyección de un escenario posible a 100 años. Se maneja más o menos los escenarios de cambio climático, ahorita están manejando entre 30 y 50 años, ya no se manejan a 100 años, porque la incertidumbre conforme pasan los años es mayor. No, pero además hay más información, lo que pone más el índice de la atención en Así esto. es. Es decir, pareciera ser que el cambio climático es algo que empezó ayer y está corriendo rapidísimo, ¿no? Sí, sí. No hablábamos de esto hace 20 años, no lo hacíamos. Entonces, cada año pareciera ser o que el cambio climático va más agudo o que nosotros al descubrirlo estamos percibiendo más cosas. Así es. Entonces, bueno, el escenario estaría cortado más o menos a 50 años, de entre 30 y 50 años, y entonces la política pública tiene que jalarse mucho más rápidamente. Así es. Por último, yo le preguntaría a usted algo que tiene que ver con la semana del posgrado y que tiene que ver con la reflexión de por qué seguir estudiando un doctorado. Entonces, quiero preguntarte. Qué bueno que me pregunta eso, porque hace poco me tocó presentar precisamente este tema con alumnos de secundaria y les mencionaba que entre otros factores, los estudiantes de posgrado somos más raros que las personas que consumen drogas en nuestro país en cuestiones de porcentaje. Eso ¿no? es doloroso saberlo, ¿sí? O sea, tenemos menos del 1% de la población que está estudiando un posgrado. Sin embargo, los datos y las estadísticas mencionan que tener un posgrado tiene mayores posibilidades de que una persona pueda llegar a adquirir un mejor empleo, una mejor remuneración económica, pero por sobre todas esas cosas, el hecho de desarrollar la ciencia, el conocimiento, obtener nuevos resultados, generar nuevo conocimiento es algo que apasiona y que creo que a muchas de las personas debería de apasionarles el poder encontrar respuestas a muchas interrogantes que tenemos, no nada más en nuestro planeta, en nuestro estado. Y estudiar un posgrado es algo que nos permite precisamente desarrollar habilidades y tener nuevas experiencias para ello, ¿no? Maestro, sí me contestó, me respondió con amplísima puntualidad. Gracias. Porque, aunque se oiga contradictorio, porque si bien me dio la exposición de motivos, al final me dijo algo muy importante, ¿no? La pasión. Sí, la pasión por estar conscientes de la vida es algo muy importante y se lo agradezco mucho porque lo haya revelado este día. No, gracias a usted. Maestro Arturo González Baeza, saludos al doctor Óscar Arispe, que además es un brillante investigador también. Muchas gracias. Y que ojalá que pronto ya con su tesis en mano venga usted con nosotros a Claro que decirnos sí. qué ha pasado. Claro que sí. A usted, amigo televidente, como siempre, muchísimas gracias. Quédese porque el tiempo de este reloj de ciencia está marcando todavía unos minutos que faltan por asomar.